Buenas noches. Hoy tenemos como invitado aquí en la entrevista en Notivisión a Rodrigo Fábregas, quien viene a presentar un proyecto que se está realizando no solamente en nuestro país, que se llama La Hora del Código y que tiene que ver con el uso y la programación por parte de la población. Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias por venir y por Transparencia Editorial. Hoy día nos hemos sorprendido porque nos conocíamos de muchos años y nos vinimos a encontrar acá. Más años los que podemos recordar, pero claro, mejor. Así fue una grata sorpresa además que hayas venido hoy. Cuéntanos de qué se trata este proyecto que tiene que ver con la hora del código. Sí. La Hora del Código es un proyecto de innovación. ¿Ya? Nosotros sabemos que han aumentado la cantidad de aparatos, computadores, iPhone, y en todos lados hay programación. Y entonces antes la programación era solamente para expertos, los ingenieros, los programadores, los técnicos de computación. Como se ha masificado tanto las computadoras, y hoy día tenemos las escuelas, computadoras, etcétera, la propuesta hoy día en el mundo es que las personas que están en la escuela tienen que aprender a programar. Vale decir, yo no solamente consumo un programa que viene de alguna otra parte del mundo, claro, sino soy capaz de hacer mi propio programa. Y eso es lo que consiste en la Hora del Código, es partir con esta invitación a decir que todos podemos programar. Ya la programación de computadoras dejó de ser esa idea difícil, lleno de números, puntos, comas. Códigos ASCII. Los códigos, eso sigue para el mundo técnico. Claro. ¿Ya? Para los técnicos van a seguir en esa programación y en otras que avancen. Pero hoy día cualquier persona puede programar. Se han hecho los programas, se han hecho las facilidades y por lo tanto hoy día está a la mano de todos. Pero la gente todavía no sabe que esto es así. Entonces claro, lo que estamos haciendo justamente, trabajando en un proyecto con CODEA, que es una fundación que trabaja en esto, con UCORP, que es una empresa que trabaja en esto, y con un fondo del Ministerio de Corfo. Es decir, contémosle a todo Chile y en todas las escuelas y a todo que nos quiera escuchar que la programación es importante, que hay que prestarle atención y que hay que dar un primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? La Hora del Código. Y la Hora del Código es una página web que después te la vamos a mandar para que tú la puedas difundir entre todos acá, que fácilmente se pueden meter en una página y empezar a hacer sus primeros programas. Esa es la invitación. Y aquí en Arica, el motivo de tu visita, ¿hay también acá, se está iniciando también este proyecto acá o cómo vamos? Sí, ¿cómo vamos? Mira, hace tiempo una vez fue una charla y un señor decía que allá los países no se dividían entre los ricos y los pobres, los desarrollados, los no desarrollados, los países que eran petroleros o no petroleros, sino los países se dividen entre los rápidos y los lentos. Y las ciudades y las regiones en Chile también. La ciudad rápida y la lenta. Yo creo que sí que Arica en este momento está entre las rápidas. ¿Por qué? Qué bueno. Porque estamos trabajando en el Liceo 1 con la profesora Janet Peñailillo, quien ella ya desde el año pasado organizó la Hora del Código. Lo hicimos todavía a muy bajo nivel, pero nos fue bien. Chile fue el país en el mundo que más aumentó la cantidad de gente que empezó a programar. Y ahora tenemos un desafío más grande, queremos triplicar lo que hicimos el año pasado. Entonces, con la profesora Peñailillo, que es profesora de inglés y ha estado trabajando en distintos proyectos de innovación, se armó este proyecto. Ella es embajadora de la Hora del Código aquí en Arica, es la persona que es la responsable de que esto opere, y organizó una maravilla. Hoy día estuvimos en el Liceo Politécnico con 23 encargados de la red de enlace. Y lo que hicimos fue enseñarles a ellos primero en qué consiste la Hora del Código y en qué consiste programar. Tuvimos ahí 3 horas reunidos, fue una experiencia fantástica porque ellos mismos se dieron cuenta que de verdad se puede hacer. Cuando tú le cuentas algo, oye, programar, te dice, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacer y para qué? Porque ¿y para qué? Claro. Lo que pasa es que lo que propone la Hora del Código es que tú aprendas algunas reglas básicas de la programación. Y la pregunta de todas las personas que hacen la Hora del Código, pero te diría el 99%, es decir, ok, ¿y ahora cómo puedo seguir aprendiendo? ¿Ya? Porque esto es como una suerte de simulador para que tú entrenes, pero te das cuenta que tú sí eres capaz de hacer programas. Entonces, allí después, obviamente, hay otras alternativas. Está Code Studio, está Los Jóvenes Programadores, que es un programa de Biblioredes que tiene 15.000 personas estudiando programación acá en Chile, y aquí en Arica también hay gente que estudia programación. Hay después Khan Academy, hay una serie de alternativas y el Parlamento envió un proyecto de acuerdo al Ministerio de Educación hace unos meses diciéndole estudie la posibilidad de incorporar la programación dentro del currículum. Vale decir, bueno, en Argentina el currículum, dentro del currículum está la programación. Eso te iba a preguntar porque, acá está el gancho, ¿no? Como generar el hambre por aprender a programar. Pero como lo están planteando ustedes, es una necesidad prácticamente como alfabetizarse, ¿cierto? Empezar a programar. ¿Y qué posibilidades hay reales de que esto finalmente entre en el currículum escolar? Porque ahí estaría el golpe. Ahí se masificaría. Mira, esto, primero que lo que es interesante es que esto es una invitación. La escuela
nos invita a todos nosotros, por ejemplo, a ser artistas, ¿ya? Y nos propone clases de arte donde nosotros podemos hacer nuestras creaciones y maravillarnos con el canto, la música, el baile, la escultura de los niños. La escuela nos invita a ser matemáticos cuando nos propone estudiar matemáticas, no porque vayamos a ser matemáticos en el futuro, tenemos que ser matemáticas. La escuela nos invita a ser biólogos, la escuela nos invita a ser poetas, ¿ya? Por eso estudiamos a Huidobro, Mistral, qué sé yo. La escuela también nos puede invitar a ser programadores, no para ser programadores, y eso es bien importante, porque a veces se confunde la gente y dice, oye, aquí la gente quiere yo no quiero trabajar de esto. Claro, yo no quiero trabajar de programación, o quieren que sean programadores porque la industria de la programación necesita... No, esto es básicamente aumentar y optimizar la capacidad de que los jóvenes tengan habilidades cognitivas superiores. ¿Qué significa esto? Sean capaces de crear, sean capaces de analizar, sean capaces de reflexionar. No sean solamente consumidores de tecnología. Cualquier persona que toma estos cursos, cuando contesta el celular y mueve el botoncito acá, desliza, ya sabe qué programa había atrás, porque lo tuvo que hacer para poder hacer uno de esos programas. Claro. Eso cambia totalmente, cambia la memoria de trabajo. O sea, es realmente, y esto es algo que partió en la educación. Partió en la educación con una persona tan antigua como Jean Piaget, que fue el que propuso la idea de que el conocimiento se construye. En aquel entonces no había computadores ni había la posibilidad. Después se acordarán algunos del lenguaje Logo, ¿ya? Y el lenguaje Logo, que lo hizo un alumno de Piaget, el señor Papert, tampoco había tantos computadores como ahora. Nosotros hoy día estuvimos en el Liceo Politécnico, donde su directora nos recibió, abrió las puertas, unas instalaciones de primer nivel. Son instalaciones de verdad de primer nivel. A veces uno no se da cuenta que tiene ese tipo de instalaciones. Nosotros hemos recorrido muchas partes y estas instalaciones de verdad son de primer nivel. Entonces, lo que tenemos que tener antes de tener el currículum es primero preguntarle a los docentes cómo ven ellos esta idea. Yeah. Porque lo peor que uno podría hacer imponer algo que no es decir, oye, esto se enseña en el currículum. ¿Quién lo enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nosotros, la visita hoy día es una visita, yo diría más bien académica, en el sentido de que tuvimos una conversación muy franca con los profesores. Les mostramos cómo era la herramienta, pero también les preguntamos, ¿usted cree que por qué esto es útil? No por las razones que nos pueden decir de las campañas en el mundo que uno podría decir, oye, estas son las razones. Queremos que los docentes chilenos den sus razones, que los docentes de Arica den sus razones. Hicimos allí un panel, nos entregaron las ideas que ellos tienen y después también le preguntamos por qué creen ellos que esto podría no funcionar. ¿Ya? Y nos dijeron, mira, yo creo por esto, y también hicimos un panel. Todo eso es un levantamiento. ¿Para qué? Para que en algún momento, por ejemplo, la Fundación Telefónica está interesada en poder construir esta política. ¿Ya? Y la Fundación Telefónica que nos dice, mire, si usted no, hagamos un proyecto para cuando el Ministerio de Educación esté preparado, sabemos que hoy día hay reformas que son un poquito más estructurales, pero finalmente el futuro se juega en la sala de clases. Sí. Entonces, la Fundación Telefónica está haciendo estos 4 documentos. ¿Por qué es importante programar? ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿Cómo se puede meter la programación en el currículum chileno? ¿Y cuáles serían las bases para una política pública? Entonces, esto va a demorar un poco, ¿ya? Pero por eso te decía los rápidos y los lentos. Porque mientras eso se arma, y se arma bien, para que después, o sea, no digan, oye, agrégale hora de programación y al final no alcanzan las horas, pues el día limitado. Hay que hacerlo 2 veces, si te puede hacer a la primera bien. A la primera. Entonces, yo creo que acá hay que tener una cultura de, primero, pensar bien y una vez que está diseñado, que está pensado, implementarlo en la escuela. Porque en realidad lo que se juega acá es el futuro de los niños, digamos. Entonces, tenemos que hacer esto bien y es por eso que lo estamos haciendo con tiempo. La Hora del Código se celebra en Chile y en toda América Latina la primera semana de octubre. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos nombrando embajadores. Está la embajadora, como te decía, la profesora Peñalillo, que es la embajadora principal de la ciudad, que puede dar a conocer esto y lo maneja muy bien, pero también estamos nombrando otros embajadores y contándole. Fíjate ¿Cuál es la meta que habría para octubre en cuanto a...? No, a nosotros nos gustaría que en todos los colegios se meta gente a programar. Ese día, esa semana. Y utilice esta página que nosotros tenemos, que es una página global, mundial, y hoy día si usted va a esa página, que es la Hora del Código, y si usted va a esa página se va a dar cuenta que está el mapa del mundo y se va a dar cuenta que en Chile hoy día no hay ni un evento. Hoy día inscribimos el primer evento en Chile aquí en Arica y esperamos que los próximos días aparezca el puntito en Arica, pero nosotros queremos marcar todo Chile lleno de puntitos donde hay eventos en todas partes. Entonces, la meta nosotros primero es borrar la barrera del no se puede, ¿ya? O sea, que la gente no diga programar, no, eso es para el mundo de la ingeniería, no. Usted puede hacer pequeños programas, hay personas de 4 años que ya pueden hacer sus pequeños programas. Y por ejemplo, ¿qué programa, así como ponerlo en fácil, por curiosidad, qué podría hacer yo que podría ser interesante
en el trabajo diario, en el juego, no sé. Tú podrías, por ejemplo, hacer un simulador de un noticiero. No, mira, tú podrías hacer, por ejemplo, el Pong. Todos hemos jugado al Pong. Sí. ¿Ya? Okay. Tú, tomando el taller de jóvenes programadores, en 7 clases puedes hacer tu propio Pong. ¿Ya? Por ejemplo, para esto que ganamos la Copa América, unos estudiantes hicieron un Pong, un partido de fútbol hecho con Scratch, estudiantes de colegio, sobre la Copa América que le íbamos a ganar a Argentina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, ese simulador resultó. Claro. Entonces, tú puedes hacer un programa, un trivia, ¿ya? En realidad, cualquier cosa, por ejemplo, tú podrías usar un software que maneje el teleprompter de acá del canal, ¿ya? Y decirle cuando apriete X vaya bajando, etc. La idea que tú acabas de hacer es clave en la curiosidad que produce la programación, ¿ya? Cuando tú te ves ante la posibilidad de tener las herramientas, ¿ya? Entonces tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? Claro. Y es la primera pregunta que se requiere para que tú puedas hacer algo. Porque tú preguntaste, ¿qué puedo hacer yo? Claro. No me dijiste, ¿qué hago? Claro. Y eso es clave. Si nosotros logramos que las personas en las escuelas se den cuenta que son ellos los que son protagonistas, son ellos los que construyen su conocimiento. Y eso es lo que decía un psicólogo muy importante, que como le decía antes, que era Piaget, que lo que es importante, que los jóvenes, que los niños se den cuenta de cómo aprenden. ¿Ya? Alguna gente aprende con dibujitos, otros aprenden leyendo, otros aprenden cantándose las cosas. Hay muchas formas de aprender, pero lo básico, y no hay ninguna mejor que otra. Pero tú tienes que saber cuál es la forma que tú aprendes. Entonces, cuando tú haces un programa, tienes 3 condiciones por lo menos que son fantásticas para aprender. La primera, que el programa tú lo puedes mejorar. ¿Ya? La segunda es que el programa tú lo puedes compartir. Entonces, cuando tú haces un programa y tú lo miras y dices, esto yo lo puedo mejorar, eso no tiene límite porque puedes irlo mejorando permanentemente. Entonces, hay un paradigma ahí que es de la mejorabilidad. Cuando tú lo puedes compartir, vale decir, yo tomo, porque esto está en redes compartidas, un programa que tú hiciste y que es la mitad del programa que yo quería hacer, pero como tú hiciste la primera mitad de abajo, me ahorro esa parte. No te pasa. Y la tercera es que tú puedes aprender de los errores. ¿Ya? Entonces, el error no es una idea negativa para la educación. ¿Ya? El error, esto de que tengo una pregunta mala, no hay preguntas malas. En la programación no hay preguntas malas. Hay programas mejores, programas óptimos, pero como nosotros no estamos formando programadores, sino jóvenes que piensen, que reflexionen, ellos mismos, tú mismo después te das cuenta que puedes mejorar tu programa. La programación además tiene que ver con mejorar la estructura lógica. Totalmente. Y eso bueno, cuando o sea, me tocó ser profesor en la universidad y uno dice, alguna vez le enseñaron a ordenar las cosas en la cabeza y la programación te obliga a un pensamiento lógico, ¿no? Obliga a tener una secuencia para lograr un objetivo. O sea, tú tienes primero, es la esencia del pensamiento estratégico, además, no solamente lógico, sino lógico estratégico, en el sentido de decir dónde estoy, a dónde voy y después cuál es el camino que sigo. Entonces, si tú no tienes nada que hacer, ninguna solución que dar, o sea, ¿qué solucionas tú? No puedes hacer un programa. Tú tienes que tener primero un programa, o sea, un problema. ¿Cuál es el problema que vamos a solucionar? Entonces la pregunta es, ¿qué problema voy a solucionar? Entonces, por ejemplo, unos alumnos había personas que estacionaban su auto en lugares que está para la ley de personas que tienen alguna discapacidad. ¿Ya? Y lo estacionaban nomás. Entonces estos señores, estos cabros de un liceo, tomaban una foto georreferenciada y aparecía en una página y tomaba la foto de la persona. Entonces, esa persona que no tenía el parte oficial, sí tenía una sesión social. Claro. Y como después esto se viraliza y dice, ¿sabes qué? Esto no puede ocurrir. Entonces, ahí, por ejemplo, en Osorno están haciendo una aplicación para el tema del uso de la leña, los días que hay emergencia, toma una foto a la casa que está con humo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una sanción social detrás de eso, todavía no tiene un efecto legal. Pero hay un kinesiólogo, por ejemplo, que también tomó el taller de jóvenes programadores, que hizo un programa para tener las fichas de sus pacientes y se las mandaba, ¿no es cierto?, por WhatsApp. Entonces, todos los días, o sea, al año se hacen más o menos 200.000 aplicaciones para teléfono. Se suben 1.500.000 programas de estos programas de Scratch que hacen jóvenes. Tú puedes hacer, por ejemplo, tu propio sistema solar.
Si tú estás en el colegio ya tú no ves la foto, la película del sistema solar o una foto de un satélite del sistema solar. Tú puedes dibujar tu propio sistema solar, poner la ecuación de la elipse, hacer que se mueva tu sistema solar, no necesariamente con 9 o 8 planetas, al final claro. yo no sé cuántos son los planetas, pero cada año lo confunden más. Cada año lo confunden más, exacto. Pero tu sistema solar, claro. y tú tienes la ecuación de la elipse y tú tienes la fórmula de Kepler y puedes hacer tu sistema solar, pero es tuyo. Entonces, lo que ocurre con eso es que tú te apropias del conocimiento. Entonces, si tú estudias la fagocitosis en biología, tú haces tu fagocitosis, ¿ya? No el video de la fagocitosis que alguien lo tomó. Entonces, eso genera un cambio radical en la manera como el profesor se transforma en realmente un aprendiz en conjunto con su alumno. Pero esto no se puede hacer, a juicio nuestro, sin el concurso activo de los docentes. Y esto nosotros lo estamos haciendo principalmente también, que lo pueden hacer todas las partes, pero a nosotros nos interesa promover esto muy fuertemente en la educación pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer que toda la base completa de la educación pública tenga esta posibilidad de poder ser creadores de soluciones y que puedan estudiar más comprensivamente. Excelente. Oye, y bueno, el paso que viene acá es este concurso. Sí. ¿Vuelves a Arica en algún minuto? ¿O ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, nosotros tenemos que recorrer todo Chile para poder mostrar y hablar con los profesores y profesoras y escuchar cuáles son sus opiniones al respecto. Pero entre medio tenemos que ir también a justamente una conferencia mundial en el MIT en Estados Unidos donde se generó esto para poder conocer los nuevos avances que hay. Pero sí vamos a tener una red de embajadores de la hora del código liderados por la profesora Peñalillo del Liceo A1. Y ahí vamos a tener entonces una posibilidad en el futuro, si es que nos invitan, nosotros con mayor gusto venir a hacer un nuevo taller, ¿no es cierto?, para mostrar esto. La gente de la municipalidad también quedó muy interesada y estábamos viendo que a lo mejor a finales de septiembre podríamos también tener una visita de seguimiento y poder avanzar en esto. Pero, como siempre, como decía al comienzo, están los rápidos y los lentos. Si claro. Arica avanza rápido, bueno, que estamos seguros que va a ser así porque el año pasado le fue muy bien, por el entusiasmo de los docentes hoy día que hicieron preguntas fantásticas, no se querían mover. ¿eh? Entonces cuando se acabó la hora y dijimos ya nos vamos y los profesores seguían ahí programando y solucionando, claro. Dijimos esto es lo que queremos que pase en una situación profesor-alumno, que sus alumnos se entretengan tanto en esto que se produzca la máxima en la educación que dice que uno aprende más cuando no sabe que está aprendiendo. Excelente. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a usted. Estaremos en contacto con mucho con la gusto. profesora Peñalillo también para que nos informe de cómo van los avances de esta iniciativa. Fantástico. Mucho éxito. Gracias. Gracias a ti. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.